Hola a todos mis queridos amigos, Dios les bendiga como siempre. Mis queridas amigas, mis hermanos en Cristo Jesús, mis hermanas bellas, preciosas, Dios me las proteja, Dios las guíe a todas y a todos. Y que el Espíritu Santo nos siga dando conocimiento, discernimiento, comprensión de su palabra. Y para eso tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? Sacar ese espacio todos los días para meditar en la palabra, para leer, para estudiar, para memorizar algunos versículos. Es importante. Quiero compartir contigo un tema que lo había hecho hace tiempo, ¿no? Estaba yo meditando y Dios me dio una palabra y busqué los versículos que iban de acuerdo con esta palabra y quiero compartirlo contigo. Si tienes tu Biblia a la mano, por favor, vamos al libro de los Hechos. Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 47. Tú sabes que nosotros somos luz del mundo, lo sabes, que Dios nos ha hecho luz del mundo, que nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Antes estábamos en tinieblas y sabes que las tinieblas representan los pecados, el mundo de maldad, el mundo espiritual de maldad, el mundo de pecado en el cual nosotros vivíamos antes de aceptar a Jesucristo, antes de ser bautizado. Nosotros vivíamos en tinieblas, en pecado, en cosas malas, porque este mundo lamentablemente está contaminado de muchas cosas malas, de muchos seres diabólicos, de muchos seres espirituales, de muchos demonios que aunque nosotros no los vemos ni los tocamos, ellos están y están ahí atacándonos, persiguiéndonos y muchas veces manipulándonos y diciendo cosas a nuestra mente, hablando, haz esto, haz aquello. Y si tú no estás bien fundamentado en Cristo Jesús, si tú no estás bien parado sobre la roca, sobre la brecha, puedes caer en esa trampa del enemigo o en esas tentaciones que te meten en la cabeza, o puedes fallar, puedes tambalear si no estás firme, bien firme en el evangelio, bien parado sobre la roca, porque el enemigo siempre está hablando. Si habla a los hijos de Dios para que caigan o cometan pecado, ¿cuánto más habla a las personas que no han conocido de Dios? Cuando nosotros no habíamos conocido de Dios, el enemigo siempre estaba hablando a nuestra mente. Mucha gente le vienen pensamientos negativos a su cabeza y el enemigo le dice, roba, mata, di falsos testimonios, di mentira, abusa de tal persona, viola a tal persona, haz esto, haz lo otro, cosas malas. Y la gente va y lo hace y después la gente dice, ¿y cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? No sé ni cómo lo hice, fue un momento de locura que me pasó y hice eso. Y después hasta se arrepienten porque se dan cuenta que lo que hicieron fue un momento que ellos mismos no controlaron, se dejaron llevar por sus malos pensamientos, por su maquinación, porque el enemigo primero les habla. Ellos escuchan, entonces empiezan a maquinar cosas, y si no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? No están en la capacidad de decir que no. O si ya aceptaron a Jesucristo, pero no están bien firmes, pueden caer nuevamente, y ha sucedido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes, parados sobre la brecha. ¿Y qué es la brecha? Es como una hendidura, es como una abertura, es como una grieta. Ustedes ven la grieta que se hacen en las paredes, eso es una brecha, o la grieta que se hace en una tela, esa es una brecha. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros decimos parados en la brecha, es no darle cabida al diablo, o sea, no dejarlo entrar, no abrirle ni siquiera una abertura. Y cuando nosotros vemos que hay una abertura, que hay una brecha, y una brecha puede ser cualquier tipo de problema que podamos tener en nuestra casa, familiar, o en el trabajo, o mental, psicológico, o de salud, que el enemigo nos está atacando con eso. Eso es una brecha que se ha
abierto, y que la pudimos haber abierto porque hemos caído en pecado, o porque estamos débiles en la oración, o porque estamos débiles en la meditación de la palabra, o porque no estamos ayunando, o porque estamos demasiado enfocados en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Entonces estamos abriendo brechas sin darnos cuenta, y el enemigo por ahí se está metiendo y empieza a hablarte a la mente y a contaminarte la mente. Tú lo empiezas a escuchar y entonces empiezas a hacer cosas que tú sabes que están mal, pero en el momento te dejas llevar. ¿Por qué? Porque estás desenfocado de las cosas de Dios. Y caes otra vez en pecado, caes otra vez en tiniebla, en oscuridad. Y tú, mi amigo, que estás en tiniebla, que estás en oscuridad, que todavía te dejas seducir por tus pecados, que vives en pecado, sal de ahí, escapa de ahí. Dios quiere pasarte de las tinieblas a la luz, de ser criatura a ser un hijo de Dios. Y este tema se titula Luz del Mundo, porque esos somos los hijos de Dios, luz del mundo, y usted también puede ser luz del mundo. Nada más tiene que aceptar a Jesucristo, arrepentirse y abandonar sus pecados para que sea luz, porque Jesucristo es la luz que nos resplandeció a nosotros, la luz que apartó y hizo correr toda tiniebla. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos revele su palabra, que nos hable y que nosotros podamos entender. Siempre es importante, cuando lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento, sabiduría, comprensión para entender. Y dice así, lo leo directamente de mi cuaderno, aunque si ya lo tengo aquí el versículo en mi Biblia, porque ya lo tengo todo escrito en mi cuaderno. Dice así, Hechos 13:47, dice, así nos ha mandado el Señor. ¿El Señor quién? El Señor Jesucristo. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Te he puesto por luz, ¿verdad? Para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Cuando dice te he puesto por luz, ¿qué está queriendo decir? Que nos ha puesto, ¿verdad?, como hijos de Dios, para que prediquemos su palabra, como predicadores, como evangelistas, como misioneros, como profetas, como gente, ¿verdad?, que está dedicada al Señor, apartada para el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo la está utilizando para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros seamos luz para aquellos que están en oscuridad, es decir, para que nosotros le presentemos a Jesucristo a aquellos que no lo conocen, a aquellos que todavía están en pecado. O sea, Dios nos ha puesto por luz, nos ha dado esos dones, esos talentos, ¿verdad?, ese llamado, porque a uno los ha llamado a ser profeta, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, otros van de misioneros a otras ciudades, ¿verdad? Otros salen a las calles a evangelizar, ¿verdad? Nos ha puesto por luz, para llevar la luz a donde están las tinieblas, para llevar, ¿verdad?, la palabra de Dios donde están los pecadores, para que los pecadores conozcan a Dios y se arrepientan. Y mira lo que dice en Efesios 5:8. Si tienes tu Biblia a la mano, por favor, busca Efesios 5:8 y dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, porque nosotros en otros tiempos éramos tiniebla, es decir, nosotros en otros tiempos vivíamos sumergidos en nuestros delitos, en nuestros crímenes, en nuestros pecados, en nuestra malicia, en nuestra maldad. Éramos tinieblas, éramos oscuridad, porque el diablo es tiniebla, el diablo es oscuridad, y todo aquel que peca es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Todo el que comete pecado es hijo del diablo. Antes nosotros estábamos en el mundo pecando. ¿De quién éramos hijos? Del diablo, porque estábamos pecando. Estábamos esclavizados del pecado, sometidos al pecado. ¿Y a quién le pertenece el pecado? Al diablo. Pero cuando nos bautizamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y somos llenos del Espíritu Santo, pasamos de ser criaturas a hijos de Dios. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y a lo mejor usted se va a sorprender y va a decir, no, pero yo no soy hijo del diablo. Mi amigo, solamente hay dos caminos, el bien o el mal, Dios o el diablo. Si usted está con Dios, ¿verdad?, y acepta a Jesucristo y se bautiza, usted es hijo de Dios, usted está en la luz. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo y usted sigue en su pecado, y pecando y haciendo lo que usted le da la gana, usted es un hijo del diablo.
Discúlpenme que se lo diga, pero le tengo que decir la verdad. Porque si usted está pecando, usted es esclavo del pecado. Y si usted no quiere aceptar a Jesucristo, ¿con quién cree usted que usted está? ¿Con el diablo? Así usted no diga, no, yo estoy con el diablo, pero está con él porque usted está pecando. El que peca es hijo del diablo. Yo le hablo claro y le voy a dejar el versículo donde lo dice, porque no es una cosa que me lo estoy inventando yo, lo dice en la Biblia. Ok, entonces dice así en Efesios: porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Ahora somos luz cuando ya nos hemos arrepentido, bautizado, llenos del Espíritu Santo y hemos dejado de ser pecadores. Hemos dejado de estar en nuestros pecados, en las tinieblas, ¿verdad? Esclavizados del mismo diablo pecando. Ya hemos dejado de ser así. Andad como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Mi querido amigo, mi querida amiga, anda como hijos de luz. Anda como hijo de Dios. Empieza a arrepentirte. Empieza a abandonar tu pecado. Empieza a dejar tu pecado. Empieza a buscar de Dios. Da ese paso. No seas más esclavo del enemigo. No seas esclavo del enemigo. Por favor, deja las tinieblas. Deja el pecado. Salte de ahí. Y en Efesios 5, 13, 14. Efesios 5, 13, 14 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, porque Jesucristo es el que revela todo, es el que saca todo a la luz, es el que quita todo lo que está escondido y lo pone a la luz, ¿verdad? Porque a los ojos de Dios nadie se puede esconder. A los ojos de Dios, ¿quién está oculto? Nadie. Todos estamos en evidencia porque Dios nos conoce. Dios sabe todo, ¿verdad? Entonces dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz ¿quién? Por Jesucristo, son hechas manifiestas. Jesucristo manifiesta todo por la luz. Wow, por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Es lo que manifiesta todo, o sea, la luz es lo que manifiesta todo. Si nosotros somos luz, ¿verdad? Nosotros manifestamos la luz que hay en nosotros, el bien que hay en nosotros, el amor que hay en nosotros, ¿verdad? Lo que Jesucristo ha puesto en nosotros, nosotros lo manifestamos, ¿verdad? Porque ya somos hijos de luz, ya no somos hijos de tinieblas, ya no estamos esclavos del pecado. Ok, y en el 14 dice ahí mismo, Efesios 5, 13, 14, leí el 13, ahora voy a leer el 14, dice: por lo cual dice, Dios mío santo, vea lo que dice aquí. Por lo cual dice quién, el Señor, dice: despiértate, despiértate, despertémonos, tú que duermes, porque a veces estamos durmiendo en el pecado, estamos ahí cómodos, durmiendo en el pecado y no nos queremos despertar del pecado. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, porque podemos estar ahí durmiendo en el pecado y podemos estar también muriéndonos, porque cuando estamos en el pecado, la mente, la conciencia se cauteriza y entonces ya vemos el pecado como que si fuera algo normal, como que si fuera algo natural, así. Está bien que nuestra naturaleza es pecaminosa, o sea, no que esté bien, pero nosotros nos inclinamos hacia el pecado, pero eso no quiere decir que vamos a seguir pecando, tenemos que dejar de pecar, ¿verdad? Entonces dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una gente no toma conciencia de su pecado, de lo malo que está haciendo, y sigue pecando y peca, llega un momento que ya el pecado se le vuelve costumbre, se le vuelve una normalidad, se le vuelve algo tranquilo, normal. ¿Ya? Entonces la gente se muere espiritualmente. Tu espíritu se muere espiritualmente, porque tu carne se ha puesto por encima de tu espíritu y tu carne hace lo que le da la gana. Tú no le pones freno a tu cuerpo, ni a tus ojos, ni a tu lengua, sino que vives desenfrenado en el libertinaje, en la perdición. Entonces te mueres espiritualmente. Entonces aquí te dice: y te alumbrará Cristo, o sea, levántate de los muertos, despiértate tú que duermes. Cuando te dice despiértate tú que duermes, no te está diciendo que te despierte del sueño cuando tú estás durmiendo en tu cama, te está diciendo: despiértate del pecado, sal del pecado, reacciona, date cuenta que estás pecando, deja de pecar. Despiértate, levántate de los muertos. Estás en una muerte espiritual, porque aquel que peca y sigue pecando está muerto espiritualmente, porque tu espíritu conectado al Espíritu Santo es el que te hace saber
que tienes que dejar de pecar, que lo que estás haciendo está mal, que no debes pecar más. Pero si tu conciencia está cauterizada y tu mente no quiere entender, tu espíritu se muere, porque entonces está viviendo la carne y el espíritu muerto. Entonces, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo es la luz, ¿verdad? Te voy a leer esta reflexión. Cuando aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos, nos bautizamos, somos llenos del Espíritu Santo y ponemos en práctica la palabra de Dios, pasamos de las tinieblas, que sería el pecado, a la luz, que sería la salvación. Se nos ha quitado el adormecimiento espiritual, es decir, se nos quita el adormecimiento espiritual, que no nos dejaba ver con claridad el mundo de pecado en el cual vivíamos. Es decir, cuando aceptamos a Jesucristo se nos quita un velo de carne, podemos ver con claridad el mundo de pecado en el cual vivíamos y decimos: Dios mío, menos mal que me sacaste de ahí, verdaderamente yo estaba mal, yo estaba en pecado, gracias Señor, ahora sé que es pecado y que lo que estaba haciendo no era agradable a tus ojos, gracias Señor, porque me despertaste, me alumbraste. Y dice: por consiguiente somos luz para alumbrar a otros con la palabra. Por consiguiente nosotros nos convertimos en luz cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos bautizamos en su nombre, nos convertimos en luz. Y con esta luz que es Jesucristo que vive en nosotros, podemos alumbrar a otros predicando la palabra. Es decir, lo que estoy haciendo en este momento es alumbrándote, dándote la luz de Jesucristo, mostrándote a Jesucristo. Hay que dejar de pecar. ¿Ok? Llevando salvación a todo aquel al cual se le predica, porque cuando nosotros predicamos a Jesucristo, le estamos mostrando la salvación a la gente. ¿Y quién es la salvación? Jesucristo, le estamos mostrando la salvación. Y el último versículo, Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos linaje escogido. Real sacerdocio, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, porque usted sabe que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel, usted lo sabe, ¿no? El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Bendecimos al pueblo de Israel, bendigamos al pueblo de Israel, oremos por el pueblo de Israel. Ese pueblo lo tenemos que bendecir porque es el pueblo amado de Dios, es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Lo bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, ese maravilloso pueblo que es el pueblo escogido de Dios. Pero mira lo que dice aquí. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros fuimos adquiridos por Dios. ¿Sabes por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Jesucristo vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, aunque sí es su pueblo escogido, no recibió al Señor Jesucristo. Y por causa de que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, le dio la espalda al Señor Jesucristo cuando vino a él, por esa causa el Señor Jesucristo nos miró a nosotros, nos abrazó, nos adquirió como pueblo escogido, o sea, nos introdujo en su pueblo escogido, nos sumó a su pueblo escogido. ¿Me explico? El Señor Jesucristo nos adquirió a nosotros y nos sumó al pueblo de Él. Ahora también nosotros somos pueblo de Él, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Para que anunciéis las virtudes de aquel, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿De aquel quién? Jesucristo, sus virtudes, que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Se da cuenta? Jesucristo nos llamó de las tinieblas a la luz para que anunciemos sus virtudes. ¿Y cuáles son sus virtudes? La palabra, el evangelio, lo que Él vino a hacer por ti y por mí, darnos salvación, vida eterna. Mi querido amigo, fue un placer para mí compartir contigo esta palabra. Dios te bendiga grande y poderosamente. Gracias por darle me gusta al video, gracias por compartir el video, gracias por dejarme tus comentarios, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que te tomas ahí a ver todos los videos hasta el final, muchísimas gracias. Un beso y un abrazo, y tú sabes que soy franca, soy sincera, digo las cosas como son. No te sientas mal, yo te amo en el amor de Cristo, y porque te amo te tengo que decir las cosas claramente, porque el que nos ama nos corrige y Dios nos dice las cosas claramente.
¿ok? Dios no nos adorna las cosas. Dios nos dice las cosas claramente para que las recibamos, ¿ok? Un beso grande y poderoso para ti, en el nombre fuerte y poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén. Chao.